5, 4, 3, 2, 1. Aquí nuevamente, sin saber lo que vamos a decir, aunque hay mucho que decir, mucho, principalmente porque para todo individuo la vida es distinta mi vida a la vida del vecino, a la vida del que vive enfrente, a la vida del que vive atrás. La vida es distinta para todos y es necesario filosóficamente, si queremos tener una coherencia lógica, tenemos que plantearnos desde un principio cuáles son nuestras bases teóricas. Y para alguien que estudia o que estudió alguna carrera, todo lo quiere ordenar conforme a sus estudios y todo lo quiere ver bajo su punto de vista. Pues eso es muy natural, porque el hombre no tiene otro punto de referencia más que su historia, su experiencia y el inicio de cualquier planteamiento teórico que queremos reconocer como nuestra historia nos lleva a la necesidad de plantearnos cuál es nuestra base teórica para salir adelante, porque por el simple ejercicio de tener bien claro cuál es el camino que tenemos por delante y que debemos de seguir, aún sabiendo que nos podemos equivocar, porque el conocimiento del hombre es muy endeble, muy relativo, con mucha imperfección. Y alguien ya dijo en la antigüedad que nihil est in intellectus quod priorium fuerit in sensu. Nada hay en la mente o en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Y tenemos que plantearnos cuáles son las metas del hombre, cuáles son sus ideas filosóficas, cuál es su experiencia personal, cuál es su experiencia comunitaria, cuál es su experiencia científica, cuál es su experiencia religiosa, cuál es su experiencia teológica, cuáles son sus planteamientos más motivadores, qué es lo que motiva a un individuo o alguna raza o alguna cultura. Todo tiene que ver mucho. Y lo que se trata, o lo que trata el hombre, es de ponerse en una posición lo más coherente posible. La coherencia es la principal preocupación del hombre, ser coherente con lo que piensa, entre lo que piensa y lo que hace. Esto puede parecer muy psicológico o muy lógico,
o muy filosófico, o muy científico. Y así es, en efecto. Es todo eso, para que el hombre encuentre una certeza de que está en la vida con algún motivo y con alguna motivación. Toda la historia del hombre eh, lo condiciona al hombre. Si vivimos bajo una experiencia histórica tal, no podemos con seguridad evadirnos de esa conciencia histórica tal. Y lo que nos va a hacer avanzar dentro de la civilización, dentro de la cultura o dentro de un país, va a ser lo que nosotros creamos y bajo la serie de principios en los que nos estamos basando. No será la misma historia de un hombre que se basa en pretensiones científicas o profesionales determinadas que otro hombre que se basa en determinados principios incoherentes o faltos de una racionalidad, porque la racionalidad conduce a que nuestra actuación sea más o menos certera. ¿Por qué? Porque la vida humana está así planteada. Si eres coherente con un sistema de valores, podrás estar en el camino correcto, pero si no eres coherente con un sistema de valores que se ejercita en tu hogar o en tu país, entonces estarás fuera del orden que te ayude a sacar adelante la empresa ciudadana o la empresa personal que tú tienes contigo mismo y que tienes con la sociedad. Y son cosas muy delicadas y muy serias. Y si actúas en contra de esos principios lógicos y necesarios que en tu vida aparecen o que adquiriste por educación familiar o por educación cívica o por educación cultural o por educación científica, pues estarás o no en el camino más o menos correcto, en el camino más o menos correcto. Pongamos un ejemplo. Se decía que para tener éxito económico en tu persona, pues deberías de ser un hombre trabajador y que esa laboriosidad te iba a llegar a que consiguieras los logros económicos que a la vista de los demás o de la comunidad fueran reconocidos y que te reconocieran a ti como un hombre próspero, como un hombre exitoso económicamente. Vivimos en la edad moderna y esos son más o menos los principios en los que los hombres se basan. Pero en la Edad Media el principio que hacía exitoso a un hombre era su lealtad a un dios en un sistema monoteísta, su lealtad a un rey, su lealtad a la cabeza de la familia o su lealtad a la madre patrona de un hogar. El que estaba en contra de su madre, pues no era bien visto. El que estaba en contra de su gobernante, pues no era bien visto. El que estaba en contra de su rey no era bien visto.
el que estaba en contra de un dios, pues no era mal visto. O sea que hay patrones que al hombre lo van condicionando a que actúe de una determinada manera, y si se aparta de ese camino, fácilmente su éxito puede llegar a no ser realmente un éxito, o cuando menos a no evidenciarte, porque tus conductas erróneas de, de apartarte de un determinado camino familiar, social, religioso, pues te marcan y los demás lo ven. Y, y hasta hay un dicho que dice claramente: por sus frutos los conoceréis, que quiere decir que tu actuación, si es delictiva, pues te van a conocer los demás como un delincuente, pero si tu actuación es honorable, pues te van a conocer como un buen ciudadano. Entonces, los frutos definen cómo es el hombre. Y hay otro principio que también también he sabido para conocer y hablar un poco sobre el hombre, que es el principio que lo que siente el hombre internamente necesariamente se refleja externamente. No hay cosa que pueda quedar oculta. Aunque el hombre trate de ocultarlo, llega un momento en que su actuación inconsciente proyecta al hombre como es en su intimidad. Y eso sí es como para tener cuidado, porque si yo quiero dar una imagen de angelical, y la verdad que mis actos están manifestando que soy un malandrín, pues es obvio que los demás van a apreciar, porque si hay alguien que no me miente, son los gestos y las actuaciones en particular de un hombre. Hasta un rey acaba de tomar posición el rey de Inglaterra, Carlos III, que se hizo llamar, y tras de la muerte de su madre, pues que a él lo formó y lo cuidó y lo protegió, la reina Isabel II. Carlos III, para toda la gente, pues es un hijo de la realeza, y se supone que tiene la mejor educación, los mejores medios intelectuales, los mejores medios económicos, los mejores medios culturales, pero en realidad desconocemos cómo sean sus motivaciones internas personales. ¿Qué es lo que influye a que él tenga una determinada conducta y que esa conducta aflore aún en un estado de conciencia de él, pero afloran también cuando él no está consciente? O sea, en un estado inconsciente él, todo su bagaje psicológico se proyecta en un determinado momento. La psicología, pues, del hombre, y la psicología de cómo va apareciendo el hombre en la vida ante los demás, que lo hace ver como un hombre honorable o como un delincuente. Son dos caminos que el hombre debe de tener mucho cuidado en proyectar como él se quiere ver y como quiere que los demás lo vean. El hombre humano, el hombre aquel que decide
¿Cuál es el natural del hombre? Dentro de la psicología hay tres tipos o varios tipos de tipología psicológica: el colérico, el flemático, el sanguíneo, que son estados, por así decirlo, naturales en que toda la humanidad se está moviendo. Y esos tres estados psicológicos naturales, flemático, colérico, sanguíneo, y debe de haber más tipológicamente hablando, para clasificar al hombre. ¿Esto qué tiene que ver con la vida del hombre? Tiene que ver mucho, nomás que no le damos importancia porque son temas demasiado abstractos. La gente quiere y anhela, más bien, conseguir sus metas prácticas inmediatas. El niño en su infancia, el niño en su adolescencia, el niño en su edad adulta, el niño en su edad de vejez. Son etapas en las que el hombre está muy sencillo. Son las diversas etapas del hombre en la tierra. Y todo hombre ha pasado por eso. Pero muchos, toda su vida la enfocan únicamente a realizar la idea que ellos sienten que es su leitmotiv, que es la idea que los mueve en la vida. Y esa idea que los mueve en la vida, pues desde chicos a muchos se les proyecta, y con esa personalidad se mueven en todas las etapas de su vida: infancia, juventud, edad mayor y vejez, por decir algo. Entonces, pero hay unos hombres que nunca se dan cuenta y creen que las ideas por las que se movieron cuando eran niños, pues nunca se las quitan y nunca se aperciben de ideas que son propias de otra etapa distinta de la infancia. Por eso se dice que muchos dicen, el hombre que no tuvo infancia o la mujer que no tuvo infancia, que siempre se comporta como niño. El caso contrario, el niño que siempre se comporta como adulto mayor. Esa en muchos lugares le llaman educación, o se le llama educación. El aspecto religioso, ya en la edad moderna, el aspecto religioso tiene muy poca influencia. Nadie se ocupa de la religión, pero en la Edad Media la religiosidad de un individuo, al menos en el mundo occidental, era vital. Toda la aspiración del hombre desde su infancia quería conformarse respecto a un modelo religioso específico de santidad. Pero había otros que, pues eso los tenía sin cuidado. El aspecto religioso en su modo de actuar les importaba muy poco. Pero los hombres que en su infancia fueron educados con una religiosidad fuerte, con una religiosidad que en los momentos de flaqueza espiritual servía para sacarlos adelante. Por eso
dentro del aspecto de la religiosidad eh, cristiana, que es el ambiente donde nos hemos movido, se nos conformó en una espiritualidad religiosa desde niños que nos inculcaban nuestros padres o nuestros formadores escolares o de la iglesia. De niños nos educaban y nos educaban para algo que ellos llamaban el camino de la santidad. Y ese camino de la santidad era vivir de acuerdo a las acciones éticas buenas. Camino contrario era no el camino de la santidad, sino el camino de la animalidad, que consistía en ir sacando las cosas como fueran saliendo. En cambio, el camino de la santidad te hacía actuar, digamos, casi las 24 horas conforme a un modelo de virtud al cual no debías de traicionar, porque si lo traicionabas, pues te estabas saliendo del modelo de conducta adecuado que tú mismo te habías impuesto o que te lo habían impuesto por educación familiar, por educación religiosa de tu país o por cualquier otra razón. El hombre, pues, de la edad moderna dista mucho de ser igual al hombre del medievo o de la edad media. Digo el hombre común. El hombre común en la edad media, en toda su vida no tenía más que 2 sopas: obedecer a sus padres y obedecer a su rey. Y el hombre de la modernidad no tiene más que 2 sopas: obedecerse a sí mismo y, si lo obligan, obedecer a su rey. Y esos son 2 arquetipos o modelos de conducta del hombre medieval y del hombre moderno. El hombre de la Edad Media no tenía libertad prácticamente. Estaba condenado a seguir el patrón de conducta que se le hubiera impuesto en el seno familiar. Y el hombre de la Edad Moderna empezó aceptando un nuevo modelo de verdad, o un nuevo criterio de verdad, o un nuevo criterio de autoridad, que era la certeza en sí mismo. En sí mismo estaba la certeza, porque si no creías en ti mismo, pues andarías perdido, sin un punto de vista que te afincara o que te radicara en un modo de vida específico. En la Edad Media, el principal criterio de verdad era la religiosidad y la santidad. Y en la Edad Moderna, el principal criterio de verdad estaba
en el hombre mismo. El hombre en la Edad Media, su modelo de autoridad, de creencia, era Dios. Y el hombre en la Edad Moderna, su modelo de creencia es el hombre mismo. Empezó con el racionalismo de Renato Descartes, que dijo en latín: cogito ergo sum. Pienso, luego existo, en español. Y cambia el criterio de verdad de creer en un Dios externo y pasa a creer solamente en el hombre mismo, en su ser, en su existencia, en su cuantidad física. Porque pensar en otra cosa distinta es no haber razonado correctamente cuál es su criterio de verdad. Si una idea externa, metafísica, como se creía en la Edad Media, un Dios sobrenatural, que no estaba mal, o en la Edad Moderna, el nuevo criterio de verdad es antropológico, es el centro. El hombre es el centro, como alguna vez dijeron en la antigüedad Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, es un principio que, aunque se evidenció mucho en la modernidad, es un principio antiguo, es un hombre viejo, es un principio viejo el que rige toda la actuación del hombre moderno. Y cree en cuestiones de fe simple y sencillamente, no por convicción intelectual, sino por conveniencia. Todo lo que le sirva a él y le convenga a él para sacar adelante su empresa personal o familiar o comunitaria es bienvenida. Pero aquello que no le sirve es desechado. Incluso la religiosidad metafísica o la religiosidad fanática o la religiosidad traumática o las cosas que le parecen irrazonables, como darle demasiada importancia al espíritu y de pilón mortificar el cuerpo hasta los extremos de la santidad. Entonces, el criterio de verdad en la Edad Media era uno completamente sobrenatural. Y contra esos criterios de verdad fuera del hombre empezaron a despotricar a partir de Renato Descartes por fijarle algo. Pero eran principios que ya desde la antigüedad, con Protágoras, decir que el hombre era la medida de todas las cosas, era completamente racional, completamente lógico, desde hacía 2300 años, por decir algo, en tiempo de los sofistas, con Protágoras. Incluso la sofía, la sabiduría era útil cuando te servía para lograr tus propósitos de tipo político. La sabiduría, la sofía, servía para proponer un principio como cierto y justo, y su contrario lo podían también poner como un principio cierto y justo, porque
la filosofía o la sofía para eso sirve, pero pues también eso tuvo su superación. La filosofía desde la antigüedad sirvió también para ver o sostener una idea o afirmarla o mantenerla como correcta y como digna de ser considerada entre un valor importante. Pero también la sofía servía para el contrario, también ensalzarlo y decir que era un concepto correcto e importante. Pero pues es que el espíritu humano se supera y dejando por un lado la sofía y la sabiduría, vinieron los filósofos, esa gente que con la ironía daba a entender en el mismo momento que había otra posibilidad igualmente valiosa y real que servía en un sentido irónico, para ver una verdad más completa. El hombre del medievo ha sido loco desde la antigüedad, todo el medievo. Los primeros 800 años antes de Cristo, se tenía en Europa, en el mundo occidental, se tenía una creencia religiosa basada en un politeísmo. Y digo en Europa, incluyendo a pueblos como el pueblo griego, como el pueblo egipcio, como el pueblo romano, un politeísmo. Y simultáneamente un planteamiento monoteísta que daba más coherencia a las cosas, que lo hacía más fuerte, más coherente, más íntegra, más robusta. No era lo mismo creer en muchos dioses sin sentido que creer en un solo Dios, que aunque no lo viéramos, nos daba la certeza de que así era y que así debía ser para nuestro propio bien. Cuando todos los dioses nos fallaran, el Dios personal, interno, propio, ese seguía presente dentro de la espiritualidad del individuo. Así es de que, por decir algo, 6,000 años antes del nacimiento de Jesucristo, los pueblos politeístas y animistas y otras muchas variantes teológicas se fueron desarrollando y simultáneamente con el monoteísmo convivieron. El pueblo que más vivió su fe monoteísta fue el pueblo de Israel. Y dentro del pueblo de Israel, pues sus descendientes, como el cristianismo, como el islamismo,
Y como descendientes de estas subdivisiones, el monoteísmo ortodoxo, el monoteísmo latino, una serie de variantes, pero claramente definidas como posiciones politeístas y posiciones monoteístas, y con posiciones también conviviendo desde hace 6.000 años, las posiciones totalmente escépticas que dicen que no creen en cosas que en realidad son mitos que se forma el hombre para sobrellevar esta vida infernal en la tierra. Y un auxilio espiritual es de más valor para el hombre que lo tiene que para el hombre que no lo tiene. Aunque pues este principio no es universal, porque hay muchos hombres que dicen que lo mismo les da morirse como ateos, que lo mismo les da morirse como teístas. O sea, que lo mismo da ser creyente en Dios que no creyente, porque o tienen mucha espiritualidad en la que se apoyan su vida tan efímera y tan endeble, que lo sustituyen con esa abundancia de espiritualidad para sobrellevar esta vida que pues en realidad es un infierno para los que dicen que el infierno no existe. Pues sí existe. Será porque no han llegado a viejos y no les duelen todas las articulaciones, o están ciegos, o le duelen todas las muelas, o que le duele todo el cuerpo, o que simple y sencillamente tienen una enfermedad incurable, algún cáncer. No, el dolor lo hace ver al hombre y reconocer su pequeñez dentro del aspecto universal de seres. El hombre es como un grano de arena del mar, y sus potencias son igual de grandes que las de un grano de arena del mar, un poquito más, pero al fin de cuentas muy parecido. Y hay gentes que dicen que el hombre de fe, el hombre creyente, a pesar de que viva un infierno físico, lo sublima todo y todo le parece un cielo. Y empieza también a vivir el cielo en la tierra. Y eso pues es muy chido, es muy bonito, pero parece que en la edad adulta y sin espiritualidad la vida es un infierno. Es natural pues que el hombre tenga estos aspectos psicológicos en las 4 etapas principales de su vida: infancia, juventud, edad adulta y ancianidad. Es normal. Y un consuelo para la gente debe de haber. Para la gente que sufre un infierno, y soy
estoy bien cierto que ese infierno puede estar tanto en la infancia como en la juventud, como en la edad adulta o en la vejez. Hay niños que viven un infierno en su vida con algún aspecto psicológico, por decir algo, un ejemplo. Hay niños que sufren un infierno el tener que dejar a sus padres para irse a la escuela, o que llegan a la escuela y que un grupo de malandrines los está moleste. Hay niños que yo creo que hasta les da diarrea pensar que van a tener que ir a la escuela y enfrentarse con un grupo de malandrines que siempre están chingue y chingue. Y bueno, pues ese niño vive un infierno muy significativo. Y esos que están en la infancia y su momento de cielo, de felicidad, ¿dónde está? Ni siquiera en la Navidad o los Santos Reyes, porque no cree. El niño se cría en una familia de gentes no creyentes en los misterios de la fe. ¿Quién va a creer en un ser que murió en la cruz siendo Dios? ¿Quién va a creer en un ser, en tres reyes magos que tienen todo el poder para llevarles una alegría a todos los niños del mundo? Ya los niños no creen esas tonterías que parecen tonterías, pero que no lo son. El joven tiene un infierno en su vida cuando puede llegar a tener un infierno en su vida cuando tiene un padre golpeador, que en el momento en que va a llegar a su casa, tanto la esposa como el hijo, como los hijos, no encuentran el lugar donde esconderse para no ver la figura iracunda de su padre, o de un malandrín que los tiene amenazados. No pueden llegar a su casa ni de día porque por ahí anda el vago de la colonia o el loco de la colonia que se los quiere tragar vivos, porque el simple hecho de que no le gusta que los molesten. Y cuando el joven no es gente de pleito, sino gente tranquila, pues tiene que soportar ese infierno. Y si además de ese malandrín que los asusta, proviene de una familia pobre donde el hijo mayor o alguno de los hijos menores tiene que dar la cara por el bienestar económico de su familia, de su madre, hasta de su padre en un determinado momento, y tiene que exponerse a ir a soportar un patrón X que lo tiene hasta el morro y lo tiene en las labores más degradantes y más asquerosas que pueda haber. Ese es el joven. Y cuando llega el momento del cielo para ese joven, pues tal vez cuando se compra algún juguete de su agrado, o que se encuentra una pareja que lo pela, que le hace caso, cuando él pensaba que ya nadie lo iba a pelar, y sale por ahí la changuita o el changuito que se enamora, pues le llega su momento de cielo, que todo lo bueno llega un momento en que se pervierte, y en un momento dialéctico de ser algo positivo pasa a ser algo negativo, y viene un infierno tanto en la relación personal como en la relación matrimonial, y pleitos que terminan en verdaderas carnicerías, por celos, por falta de bienestar económico, por cualquier otra cosa que se les va metiendo ahí en la vida familiar. Y
Y llega también para el adulto su momento de infierno y su momento posiblemente, si tiene mucha suerte, de cielo. Pero el aspecto de cielo, conforme van avanzando en estos 4 grados de la etapa del hombre, su cielo va disminuyendo en posibilidades, porque el hombre adulto no tiene una vida de cielo. Veamos, un líder, una persona adulta que en su ambiente personal, familiar, en su ambiente personal comunitario, en su ambiente personal político, en su ambiente personal psicológico, con algún trauma psicológico que antes era muy penado, o en la actualidad un trauma psicológico de aquellas mujeres que se sienten hombres, o de aquel hombre que se siente muñeca y salen transformados de su casa. El hombre pintado de mujer, con chapas, con tacones, con vestido cortito, con pantalones ajustados. Y la mujer sale echando madres y retando a cualquier pendejo que se le ponga enfrente. O con tanta ciencia que dice, ese pendejo está enamorado de mí, pero anda hasta cagado, anda sucio. Es triste, pero así es. Y el pedacito de cielo que le toca a ella en la edad adulta, ¿dónde chingados está? ¿Dónde está? El pedacito de cielo que le toca no aparece. Tal vez jugando un chingo de veces a la lotería y al totocalcho y a los pronósticos deportivos. Tal vez allá a su 5.º año después de estar juegue, se saque 5,000 pesos y es un momentito de cielo. O si es muy audaz, participa en política y se roba los dineros del pueblo y siente que no lo cachan y puede irse a Las Vegas a gastárselo, o puede tener un segundo frente, otra casa a la cual proveerla de todo lo económico que necesita, y él mismo para comprarse su Viagra y su vitamina. Pues es tal vez un momentito de cielo, mientras no lo cachan, porque el superego siempre lo está amenazando, cabrón, pórtate bien, porque si no te va a llevar la chingada. Si te portas mal, vas a entrar a tu pedacito de infierno, que puede ser muy gacho. Pero si además de eso te agarra una enfermedad venena, incurable, ya valió madre todo. Entraste directo a tu etapa de infierno, en tu edad adulta. Y en la etapa de la vejez, ¿qué podemos decir? ¿Cuál pinche cielo? ¿Y cuál pinche infierno no lo ves? Hasta respirar a veces. Que no puede no respirar, cabrón. Que se pasan todo el pinche día con la garganta irritadísima hasta la madre. Tose y tose de poca madre, porque los pulmones ya no trabajan, porque la miadera es de un dolor, porque te tienes que levantar 3-4 veces en la noche a ir a tirar el agua al baño, o porque simple y sencillamente tu estómago está hecho un asco, que no le funcionan los jugos gástricos, que ya no puede tragar. Si no observas aquel dicho que dice, desayuna poco, come más, cena menos y vivirás. Simple y sencillamente no está cuidando su metabolismo gástrico, y eso lo puede tener en un infierno
o de estreñimiento, de diarrea, chingoncísimo. Y, y, ¿Y su cielo dónde está? ¿Dónde está su cielo del anciano? No hay cielo para el anciano. No hay cielo para el anciano. Cuando se escape de tener unos hijos malandrines que van y se lo chingan hasta con la pensioncita que les da el gobierno de 1,500 pesos mensuales. Hay hijos malandrines que se desviaron del camino de la corrección y son un lastre para sus padres. Los roban, les roban sus pensiones. Si tienen una o dos casitas, se las hacen poner a su nombre y venden la casa. O si la persona ya está muy mayor, que necesite de ser recluida en un asilo para ancianos, a huevo lo meten, aunque esté sano, con el fin de que no molesten la casa que le heredaron sus padres al anciano y que es el lugar donde lógicamente tendría que morir, pero los hijos malandrines le dicen: vas a estar mucho mejor en un asilo de ancianos, ahí nadie te va a molestar, vas a comer a tus horas, vas a dormir a tus horas, te van a cambiar los pañales, te van a poner el cómodo para que orines. Es bien feo el infierno del anciano. ¿Y dónde está el cielo del anciano? Así es. Más que encontrarse un alma buena, un alma generosa, un alma que lo apapache. Que si no tienes dinero para pagar esa alma buena, que puede ser una enfermera, o la cuota que cobran en un asilo, o simple y sencillamente tu infierno se vuelve de 50% de cielo y 50% de infierno a un 95% de infierno. Y el hombre que no tiene fe, que no tiene recursos espirituales para sublimar su etapa de sufrimiento, simple y sencillamente morirá sin el auxilio de un amigo, de una familia, de algún líder religioso que todavía cree en la bondad de la vida espiritual religiosa. Es bien difícil, la vida del hombre. Y diario amenazados por los falsos líderes políticos que nomás buscan su bienestar personal y no dejan trabajar a las gentes que quieren erradicar los males sociales que tiene un país. Es la vida. Y el aspecto psicológico del que nos ilustraron los hombres de ciencia de la antigüedad, que decían que el hombre estaba compuesto de cuerpo y alma. Decía Platón: el hombre está compuesto de cuerpo y alma, y el intelecto es aquel corredor de carretas de competencia de caballos. La mente del hombre es la guía espiritual, o la guía que informa y manda al cuerpo, y el cuerpo es la carreta. El jinete
ese es el que dirige a la carreta. La mente, el alma, es aquello que dirige al cuerpo. Una comparación de un cine. Y aquel individuo que no, que no cultiva su cuerpo y su alma, ¿no? Espera un futuro así más bien como que bien difícil. Y lo único que nos escapa de ese infierno y que nos mete un poquito más al cielo, bajo un punto de vista racional, bajo un punto de vista estoico, el que ve con indiferencia los aspectos buenos y malos de la vida, y que son momentos buenos, los ve como algo que puede ser desdeñado, y si son momentos de sufrimiento y de dolor, también lo desdeña y lo ve como algo natural. El estoicismo es la corriente filosófica cultivada por el grupo de filósofos griegos que divulgaban sus enseñanzas estoicas en el pórtico de columnas ahí en algún templo griego para adoctrinar al ciudadano ateniense, para adoctrinarlo en la filosofía estoica y la mejor filosofía moral de ver con indiferencia lo bueno y lo malo. Porque si te clavas mucho en lo malo, sufres mucho, y si te clavas mucho en lo bueno, crees que siempre eso va a ser así, y eso no es tan bueno. Y los estoicos, en la estoa, pensaban que había que tener ese equilibrio de impasividad, de imperturbabilidad del espíritu humano para sobrellevar esta vida azarosa. Se necesitan recursos espirituales de alguna naturaleza, de fe o de religiosidad, que el martirio de Sofía, los primeros cristianos en tiempo que eran echados al circo, pues deberían de tener cierta espiritualidad, y sus convicciones religiosas los han de haber tenido muy afinadas y afinaditas y atinadas para entregarse gustosos al sacrificio por sus creencias de tipo religioso, que los hacían olvidar de sus penalidades en este mundo. Y no en balde, un literato italiano escribió la Divina Comedia, donde narra y describe los círculos concéntricos en los que se mueve la vida del hombre. Y pues esta es la vida por la que tiene que pasar el hombre, y cómo evadirnos de eso, o cómo estar mejor preparados. La verdad que no se le puede dar un consejo a la gente sin mentirle,
cuando eres muy consciente de la esencia de la vida, no se le puede dar un consejo a la gente. Decía Platón en el mito de la caverna que si el hombre llegara a conocer la verdad y difundirla con la gente ignorante, darla a conocer a la gente ignorante, estaría en peligro su propia vida y la de sus adoctrinados. Es realmente grave la cosa, no crean que es nomás chilame otra, es grave la cosa. Bueno.